Hola a todos, nosotros somos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del proyecto Ingeniería Electrónica. El día de hoy les vamos a presentar un proyecto respecto a la modulación FM en los que vamos a presentar un receptor de FM. Nuestro grupo está conformado por el estudiante Juan Pablo Oviedo Perdomo y María Camila Palacios Garzón. A continuación les vamos a exponer un poco de lo que se trata este tema de la modulación FM y una de sus aplicaciones o una de sus partes, como lo es de importancia el receptor de FM. Una de las técnicas que se utiliza en la comunicación electrónica analógica es la modulación FM. Esta se utiliza sobre todo en el área comercial porque se ha encontrado que tiene muchas mejoras sobre los demás tipos de modulación, como lo es el gasto de potencia, la efectividad en cuanto a la recepción de las señales, entre otras cosas. Entonces, por eso vemos la importancia de entender y comprender cómo funciona este medio de comunicación, esta técnica de comunicación, que como cualquier otra técnica o como cualquier otro proceso se conforma de tres etapas. Las etapas de transmisión, recepción y procesamiento de esta información que se requiere saber. Entonces nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de recepción, que se trata sobre todo en la demodulación de la señal. Entonces en la parte de recepción lo que se hace es demodular esa señal y luego ser amplificada para que se pueda escuchar. Esa demodulación se conforma de varias etapas que vamos a ver en el siguiente diagrama de bloques, que lo vamos a explicar cómo se comportan cada una de esas etapas y cómo la señal va pasando y va siendo transformada en cada una de ellas para al final que se pueda escuchar en un altavoz. En esencia, las señales son receptadas mediante una antena. Las señales captadas por la antena llegan al circuito de la entrada. Este constituye un circuito del tipo LC. Por lo general, el condensador es variable. Cuando se sintoniza una estación de radio en un receptor, se está haciendo coincidir la frecuencia de resonancia del circuito LC con la frecuencia de la señal que se recibe. De esta forma, es posible reducir el número de estaciones radiales que pudieran ser captadas, pues los circuitos resonantes, por eficientes que sean, no son ideales, por lo que aquellas frecuencias muy cercanas a la frecuencia de resonancia de la señal deseada también pasará a la siguiente etapa, es decir, a la etapa del amplificador de RF, creando inestabilidad e interferencias en el receptor, por lo que estas etapas, además de amplificar la señal seleccionada, dotan al receptor de selectividad, la que se puede definir como la propiedad de separar y amplificar la señal deseada de las no deseadas, eliminando aquellas señales cuyas frecuencias de resonancia se encuentren muy próximas a la de la señal deseada. El conversor trabaja de forma similar al de un receptor de AM. En este caso, mediante la señal producida por un oscilador local, se logra un batimiento entre las señales de entrada y la generada por el oscilador, formando la llamada frecuencia intermedia. En realidad, a la salida del mezclador se obtienen 4 frecuencias, siendo esta la suma de la señal del oscilador y la frecuencia de la señal de entrada. La resta de ambas señales, la señal de entrada y la señal del oscilador local, mediante un filtro pasabanda, se selecciona la señal de interés del resto de las señales. Es precisamente en estos pasos de frecuencia intermedia donde la señal experimenta la mayor amplificación antes de llegar al bloque de audiofrecuencias, pues al ser el amplificador de frecuencia intermedia un filtro pasabanda donde todos sus circuitos están sintonizados en una frecuencia fija, dota al equipo de selectividad y estabilidad. Tal es así que el funcionamiento estable del receptor se debe en gran medida al diseño de su etapa de frecuencia intermedia y al buen funcionamiento del mismo. Una vez amplificada la señal en el bloque de frecuencia intermedia, es entregada al demodulador de frecuencia, un dispositivo que responde a las variaciones de frecuencia, quien se encarga, como en el receptor de AM, separar las frecuencias sonoras que fueron moduladas en la portadora durante el proceso de transmisión de la señal en la estación de radio. Una vez desmodulada la señal, pasa al amplificador de baja frecuencia, el que se encarga de amplificarla lo suficiente para que pueda excitar al altavoz. A continuación vamos a ver el montaje del diseño que se realizó para este proyecto, expuesto por mi compañero Juan de la Pablo. Universidad Distrital, presentado el profesor Iván Díaz por Juan Pablo Oviedo y María Camila Palacios. Es un receptor de FM.
En esta placa podemos observar el circuito montado, que posteriormente les mostraremos el esquema. Directamente aquí tenemos un potenciómetro para variar la polarización de este transistor, con el cual hacemos la tapa oscilante para recibir la señal. Acá tenemos un transistor y un potenciómetro y un amplificador operacional que hacen parte de la etapa de potencia. Estos condensadores son unos filtros para la señal, el parlante y la batería, que lo hace independiente de fuentes. Encendemos. Podemos observar que tenemos una distorsión bastante grande. Vamos a buscar el punto con la polarización donde se hace menor. Podemos ver que en esta parte es la menor distorsión. Vamos a variar un poco el volumen. Y vamos a variar la sintonización con el condensador. Como podemos ver, se varía la sintonización, se escucha distinto, pero no podemos encontrar ninguna señal de audio de una emisora local. Esto se debe principalmente a que no contamos con elementos de laboratorio para verificar los valores precisos de los componentes utilizados en la etapa de sintonización. Bueno, ahora que ya vimos cómo fue el resultado final y el funcionamiento de este diseño que implementamos de un receptor FM muy básico, muy sencillo, pudimos concluir que este es un proyecto que se puede retomar ese tema de modulación FM, se puede evidenciar cómo es el funcionamiento, las etapas que tiene este tipo de modulación. Entonces se pueden evidenciar las mejorías y las ventajas que tiene esta modulación frente a los demás tipos de modulación, como lo es la potencia, el rango de frecuencias que trabaja y la calidad. Entonces, asimismo, es un proyecto que nos da a entender cómo debe ser un receptor bien hecho, de buena calidad, que debe tener un amplio rango de funcionamiento, un amplio ancho de banda, que sobre todo se debe controlar mucho el problema de señales de ruido, que en realidad obviamente no son deseables. También se requiere que hayan etapas de selectividad de la señal que es de nuestro interés y que se eliminen esas demás señales de ruido que no nos interesan y que nos afectan a la hora que la señal es amplificada y expuesta al altavoz para que lo escuchemos como lo solemos hacer en todas las aplicaciones que tiene esta modulación. Entonces, para que un receptor sea de buena calidad, debe tener un amplio rango de funcionamiento, debe tener selectividad y sobre todo sensitividad. Estas dos últimas deben ser cualidades fundamentales a la hora de hacer un diseño o un montaje de un receptor de FM. Esto ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por ver y espero haya sido de su interés y haya quedado todo muy claro. Gracias.